chicos, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Recuerden, es un ejemplo de la diapositiva que estaban viendo anteriormente. Tenemos un ejemplo, va a ser de un dato cuantitativo. Aquí está nuestra tabla, tenemos auditorías anuales que van a ser los días de duración. En este caso tenemos que la primera auditoría duró 12 días, la segunda 15, la tercera 20, la siguiente 22, 14, la siguiente 14. Entonces, esos datos nos marcan los días que duraron cada día de las auditorías. Vamos a hacer nuestro paso número 1. Ya tenemos nuestros datos. Entonces sabemos que en los datos que nos está proporcionando son 20. Tenemos 20 datos los que tenemos ahí en la tablita. Y nuestro primer punto es determinar el número de clases disyuntas. Sabemos que son poquitos datos, por lo tanto no vamos a utilizar muchas clases, porque si utilizamos muchas clases, entonces no vamos a poder tener todos los datos agrupados, sino que van a estar muy desagrupados. Entonces lo que queremos con nuestra tabla es agruparlos y tener bien organizados nuestros datos. Entonces, como son 20 datos nada más, nosotros vamos a decir que nada más vamos a querer 5 clases. Ok, entonces ya tenemos determinado el número de clases, van a ser nada más 5 clases. El paso número 2 nos dice determinar el ancho de cada clase. Como ya tenemos el número de clases, entonces nada más vamos a hacer la formulita que nos dice que el ancho de nuestras clases va a ser el dato mayor menos el dato menor, y esto lo vamos a dividir entre el número de clases que ya determinamos en el primer paso. En este caso van a ser 5. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el dato mayor y dónde voy a sacar el dato menor? De nuestros datos que ya nos está dando el ejercicio. Aquí en estos datos cuantitativos tenemos números, vamos a identificar cuál es el número mayor, que aquí estamos teniendo nuestro número mayor que es 33, y vamos a identificar nuestro número menor que va a ser el 12. Entonces ya tenemos el dato mayor y el dato menor. Los colocamos aquí en nuestra pequeña formulita y decimos que va a ser 33 menos 12, y esto se va a dividir entre 5. Entonces va a ser 33 menos 12, tenemos que es 21. Entonces vamos a detener aquí que es 21 entre 5. Y si a 21 lo dividimos entre 5, nos va a dar 4.2. Entonces esta es nuestra amplitud de la clase, quiere decir que en cada clase va a haber un margen de separación de 4. Tiene que haber en este caso 4 datos en cada una de nuestras clases. O le vamos a estar agregando, en este caso, nada más el dato entero, porque nosotros tenemos en nuestros datos de nuestra tablita puros números enteros. Si tuviéramos datos con decimales, entonces tomaríamos el decimal que nos está dando, que es el 2. Pero como nada más tenemos datos enteros, tomamos el número entero, que es 4. Nuestro siguiente punto
es determinar los límites de clase. Entonces, siempre cuando determinamos el número de clases, por lo regular iniciamos con un número pequeño. Yo les digo que normalmente vamos a iniciar con el número menor, siempre porque cuando tenemos un ancho de clase y en ocasiones nada más nos da muy angosto el ancho de clase, entonces por lo regular la última clase nos hace falta un número para que entren todos nuestros valores. Entonces vamos a iniciar nosotros con lo que es el dato menor. Vamos a iniciar con 12 y vamos a ir sumándole 4, que es nuestro ancho de clase. Entonces, los límites de la clase, vamos a tener un límite menor. Tenemos un límite menor y tenemos un límite mayor. Entonces vamos a determinar cuál va a ser el límite menor y a cuál va a ser vamos a llegar al límite mayor. Entonces nosotros vamos a iniciar con un 12, porque ese va a ser el valor con el que estamos iniciando, y de ahí vamos a sumar lo que son 4 datos. Entonces va a ser el 13, el 14, el 15 y el 16. Entonces al 12 ya le sumé el 13, 14, 15 y 16, que son los 4, y ya tenemos aquí que tenemos el 12 como el límite menor y el 16 como el límite mayor. Esta va a ser nuestra primera clase. Para la segunda clase, entonces de 16, voy a escribir el que sigue, que sería el 17, y es el que va a empezar la segunda clase. Después el 18, 19, 20 y 21. Entonces ya tengo la segunda clase, límite menor 17, y el límite mayor va a ser el 21. Esa es la segunda clase. La tercera clase es el 22, 23, 24, 25 y 26. Ya tengo el límite menor 22, el límite mayor 26 en la tercera clase. La cuarta clase va a iniciar con 27, le sumamos 4, entonces pasa a 28, 29, 30 y llegamos al 31. Entonces tenemos 27 y 31 como límites menor y mayor. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, nos falta la última clase. Va a ser 32, 33, 34, 35 y 36. Entonces el límite menor va a ser 32 y el límite mayor va a ser 36. Aquí ya estamos determinando los límites de las clases. Tenemos primera clase 12, 16, segunda clase 17, 21, tercera clase 22, 26, tercera clase, cuarta clase 27, 31 y la quinta va a ser 32, 36. Ahora vamos a pasar a la elaboración de nuestras frecuencias. Vamos a llenar esta tablita. En esta tablita ya tenemos lo que es nuestras clases. Del 1 al 5 tenemos los totales, tenemos las columnas de donde va a quedar nuestros intervalos, cuál va a ser nuestra frecuencia f, nuestra frecuencia relativa fx o fr más bien, la frecuencia porcentual f con un por ciento. Tenemos que los intervalos son los límites de las clases.
Tenemos el primer intervalo del 12 al 16, el segundo del 17 al 21, el tercero el cuarto y el último que es el quinto. Entonces, los números de la clase van a ser todos los que estén del 12 al 16 y ese va a ser lo que vamos a poner aquí en la frecuencia. ¿Cuántos datos tengo del 12 al 16 que hayan durado entre 12 a 16 días? Esos son los que voy a poner aquí, cuántos fueron de la tablita que yo tengo acá arriba. Y así me voy a ir en la segunda clase, cuántos duraron de 17 al 21 y les voy a contar aquí cuántos son los que duraron de 17 a 21 días y lo voy a poner en la segunda clase. Y así nos vamos a ir con todos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en la primera clase de 12 a 16, entonces vamos a ir tachando aquí arribita. Quiere decir que el 12 está en la clase 1, el 15 también porque está dentro de esa clase, el 20 no porque ya se pasa, 22 tampoco, el 14 sí, este otro 14, este 15, estos no porque estos ya se pasan, el 19 tampoco, el 16 sí entra, está en el límite, 18 no, 17 no, ya se pasó y acá tenemos el 13. Entonces los voy a contar, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuve 7. Entonces esa va a ser nuestra frecuencia, 7. Son 7 los que están entre 12 a 16 días. Después vamos a decir cuántos están de 17 a 21. Bien, el 20 está dentro, va a ser 1. El 27 no. El 21 sí está dentro del límite. El 18 también. El 19 también. El 18 también. El 22 no, se está pasando. Aquí hay otro 18 que también. Este 17 también. Y estos ya no. Vamos a contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez un 7. Colocamos el 7 en nuestra frecuencia de la clase número 2. Ahora vamos a pasarnos a la clase número 3, que va a ser del 22 al 26. Entonces decimos que el 22, el 27 no. Aquí yo tengo otro 22. Tengo un 23 y el 28 ya no porque ya se está pasando. Entonces nada más fueron 3. En el 4 decimos que es del 27 al 31. Entonces tenemos 27 y el 28. Solamente son 2. Lo vamos a colocar aquí. Y el último que es de 32 al 36, pues nada más tenemos el dato mayor que es 33. Y lo vamos a colocar aquí. Ahora vamos a hacer la suma. Tenemos un total abajo
de cuánto va a ser la suma de mi columna de frecuencias. Tenemos en la primera clase un 7, más un 7 en la segunda, más un 3 en la tercera, más un 2 en la cuarta, más 1 en la quinta. En total nos da entonces que va a ser 20. Entonces, 20 son datos los que tengo, por lo tanto en la suma me tiene que dar 20. Si no me da 20 en el total de mi frecuencia, entonces quiere decir que puede ser que dejé uno sin contar o puede ser que conté de más. Entonces, si me da de menos, quiere decir que me falta un dato de aquí. Y si me da de más, quiere decir que conté doble los valores. Entonces debemos de rectificar eso. Para sacar la frecuencia relativa, lo que tengo que hacer es tomar la frecuencia de cada una de mis clases y dividirlo entre el total que tenemos de datos, que es 20. Entonces la frecuencia relativa va a ser un 7 dividido entre 20. Entonces ahí nos va a dar, voy a cambiar el color, entonces digo 7 entre 20, ¿cuánto nos da? Nos da 0.35, entonces ese va a ser nuestra frecuencia relativa. Pasamos al siguiente, va a ser lo mismo, 7 dividido entre 20, como es igual al de arriba, entonces nos va a dar el mismo resultado, 0.35. El siguiente tenemos que es 3, nuestra siguiente clase, que vamos a dividir entre 20. Y tenemos entonces 3 dividido entre 20, nos da 0.15. Después tenemos un 2 dividido entre 20. Y nos dice que va a ser igual un 2 dividido entre 20 a 0.10. Y por último tenemos 1 dividido entre 20. Y vamos a tener 1 dividido entre 20, 0.05. 0.5. Ahora aquí vamos a hacer la suma de cuánto es lo que tenemos nuestra frecuencia relativa. 0.35 más 0.35 más 0.15 más 0.10 más 0.05 nos va a dar 1. Siempre, siempre nos tiene que dar 1 en nuestra frecuencia relativa. Para sacar nuestra frecuencia porcentual, vamos a tomar el valor de mi frecuencia relativa de cada clase y lo voy a multiplicar por 100. 0.35 por 100 me va a dar 35%. 0.35 por 100, 35%. 0.15 por 100, 15%. 0.10 por 100, 10%. 0.05 por 100, 5%. La suma entonces nos tiene que dar el 100%. Así es como debemos de llenar lo que es una tabla de frecuencias. En esta tabla estamos calculando lo que son los valores de datos cuantitativos. Espero y les haya ayudado mucho y terminamos con este ejemplo.